Un tipo que es tapa de todos los diarios del mundo. Ujú. De todos los diarios del mundo. En mayor o menor dimensión, obviamente que en la Argentina con mucha dimensión, pero es impresionante las portadas de los diarios del mundo que hacen referencia a la dimensión que tuvo y que tendrá para siempre el Pepe Mujica, para quienes fuimos contemporáneos a él, y ojalá para los que no lo conocieron lo sepamos guardar en la memoria. Marcos Casas es periodista uruguayo, siempre tiene la gentileza de atendernos y darnos una mirada del paisito, como decimos nosotros. Está en línea. Marcos, ¿cómo estás? Buen día. Hola Connie, muchas gracias nuevamente por la comunicación en este día tan especial, tan conmovedor para todo el sistema político uruguayo y también para el mundo, ¿no? Ayer creo que no hubo un dirigente de todo el sistema político uruguayo que nos haya conmovido, de izquierda, de derecha, de centro, porque Pepe fue sin duda el político más importante del siglo, y de mi generación, el político más importante de la historia, sin duda. Ayer terminó de morir una generación que sacó a 1 millón de uruguayos de la pobreza en un país de 3,5 millones. Y bueno, hoy es una mañana dura, pero acá estamos en Torre Ejecutiva, en la previa de lo que va a ser el sepelio que va a recorrer todo el centro de Montevideo y va a finalizar en Palacio Legislativo. ¿Va a haber un velorio público? ¿Va a haber forma de que la gente se despida de él? ¿O cómo está organizado? ¿Tenés idea? Sí, inicialmente va a haber o sea, el recorrido va a ser abierto. Va a pasar inicialmente por la sede del Movimiento de Liberación Nacional de Tupamaros, el MLN, luego va a pasar por la sede del Frente Amplio, todo esto por el centro de Montevideo, y finalmente por el MPP, el Movimiento de Participación Popular, su sector, finalizando en el Palacio Legislativo, ahí sí ya con las detenciones de prensa, pero el velorio va a durar de 24 a 36 horas, por lo menos lo que se informó en la gacetilla de prensa, porque sucede que varios presidentes, particularmente, bueno, como es el caso de Lula, de Boric, de Petro también, se encuentran en China. Entonces tienen por lo menos 24 horas de viaje. Vimos ayer de noche el mensaje de Lula desde China, y sabiendo que es uno de sus presidentes y amigos más cercanos, claro, efectivamente era importante también, sabiendo que estaba la cumbre de la CELAC allá, que puedan estar ellos. Así que va a ser un velorio muy extendido. Van a esperarlos a Boric, a Petros y a Lula. Es también todo un gesto, toda una significancia le da esto, ¿no? A lo que va a ser el velorio. ¿Qué crees, digamos, como joven? Vos sos muy joven, pero ¿qué crees que como joven dejó Pepe? Me imagino que en Uruguay es una sociedad también fragmentada y debe estar pasando, como en nuestro país, por alguna moda ultraderechosa, revanchista. Pero ¿qué crees que deja, digamos, qué es lo que le reivindica al pueblo uruguayo al Pepe por sobre todas las cosas? Yo creo que una izquierda que supo reivindicar la libertad, ¿no? Y un político que se le permitían las pausas, ¿no? Ahora que todo tiene que ser tan efímero, al Pepe, los jóvenes, lo podíamos escuchar media hora, 40 minutos, con sus pausas, no había que hacerle cortes. Un dirigente que era lo menos tiktokero del mundo, en el sentido de que se permitía su poesía, su lírica, y sobre todo en una izquierda que como corresponde lucha por la redistribución material. Él además luchaba por la emancipación y por la construcción del hombre y de la mujer nueva, ¿no? Él insistía mucho también en la liberación y en la construcción de un sujeto político nuevo, sobrio, que no solamente la sociedad deba repartir, sino que también la sociedad y la gente se acostumbre a no depender del consumo exacerbado para ser feliz, ¿no? Sí.
que la felicidad no deba estar arraigada al consumo. Yo mi adolescencia la viví en el gobierno del Pepe. Fueron los años de máxima libertad y de optimismo. El primer gobierno de Tabaré, yo ahora tengo 27 años, el primer gobierno de Tabaré lo agarré con 7 años, y mis recuerdos son de la salida de la peor crisis que vivió mi familia, de una crisis muy salvaje, como fue la de 2001 en Argentina, en 2002 en Uruguay, donde mis viejos perdieron el laburo. Bueno, el primer gobierno de Tabaré fue salir del pozo profundo, y el gobierno de Pepe fue recuperar la esperanza y decir: Uruguay puede ser un país en serio, un país de libertad, un país de primera, un país que puede ser vanguardia en el mundo, vanguardia en derechos, que puede ser inspirador, que puede ser pionero en materia de derechos individuales, bueno, la marihuana legal, el aborto, el matrimonio igualitario, como gestos principales, pero también otros aspectos que tal vez que no se mencionan tanto. Mujica realizó la inversión más grande de la historia en Uruguay para que la universidad se vaya a todo el interior del país, ¿no? Y instaló la doble escolaridad también, digamos, él y Tabaré, digamos. Exactamente, y eso hasta el día de hoy lo que hizo fue generar una transformación del motor productivo en todo el país, que los frutos se ven 10 años después, ¿no? Entonces, para mí el gobierno del Pepe, mi adolescencia, fueron esos años de optimismo hasta un poco iluso, tal vez, de pensar que nacimos en un país que era frágil, que era débil, que estábamos condenados al fracaso, y que podíamos soñar en vivir en un país de primera, y que yo hasta el día de hoy creo que lo podemos hacer. Ahora, pero por ese momento lo recuerdo con mucha luz, ¿no? Marcos, te pregunto, porque ustedes en el medio atravesaron la gestión de la calle Pou, y sin embargo ustedes han sabido sostener el respeto entre todos, más allá de las peleas que yo leyendo la realidad política uruguaya sé que tienen discusiones, golpes bajos, etcétera, como en todos lados, pero es notable la relación institucional, y además el Pepe también fue importante en eso, el respeto que se prestaban unos a otros, ¿no? Me imagino que la calle Pou, por ejemplo, estará dentro de los principales referentes que van a ir a despedirlo, digamos, todos los expresidentes. Sin lugar a dudas, sin lugar a una. El presidente del Partido Colorado lo saludó muy afectuosamente. De hecho, la última actividad pública que tuvo José Mujica fue en la sede del Partido Colorado, junto a los demás expresidentes, en conmemoración a los 40 años de democracia, junto al padre de la calle Pou y junto a Julio María Sanguinetti. Eso habla de una construcción del sistema político, de la reivindicación del sistema democrático, yo creo única en Uruguay, que no está exenta de ciertos peligros, obviamente, outsiders, y bueno, se armó, por ejemplo, la derecha Fest en Uruguay, que hasta el día de hoy sigue siendo marginal, pero hay un sistema democrático sólido, hay un cerco democrático posible para construir en caso de que propuestas de tinte fascista avancen, pero como bien decís, bueno, la calle Pou lo saludó emocionado, el presidente del Partido Colorado, Andrés Ojeda, también. Hay un reconocimiento de que más allá de las discrepancias, la construcción política de la figura presidencial se respeta ante todo, y eso creo que habla más del país que de la gente, ¿no? Y ni que hablar de la proyección internacional que además Pepe tuvo, ¿no? Eso para Uruguay también debe ser un orgullo, porque es increíble el reconocimiento que tiene de todos los dirigentes mundiales. Leía recién un reconocimiento de Barack Obama, y digo, loco, de verdad, tiene una dimensión que muy pocos políticos en el mundo alcanzan en su reconocimiento. Como alguien icónico también. Icónico, digamos, y también eso le vale a Uruguay también, ¿no?
básicamente le vale como reconocimiento al Uruguay. Marcos, Lautaro te saluda. Si bien era una noticia que estaba al caer, siempre me interesa saber cómo la recibiste y qué estabas haciendo cuando te enteraste. Fue terrible porque salí de terapia, ya venía sensibilizado. Venía choqueado. Sí, saco el modo avión y me caen 25 tweets y llamadas. Y claro, además, esa mañana habíamos entrevistado a Fernando Pereira desde Dopamina, el medio que conduzco y dirijo. Fernando Pereira es el presidente del Frente Amplio y le habíamos preguntado sobre su último encuentro con José Mujica y obviamente por el estado de salud, y nos contó obviamente que el estado era muy deteriorado, era una noticia que la estábamos esperando, pero hasta que no sucede no la asimilás obviamente. Y lo que nos contaba Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio, es que había visto este último viernes a José Mujica, y José Mujica lo que le dijo es... le habló de la última reunión que tuvo con China, de cuidar el vínculo con China. O sea, el Pepe hasta en sus últimas horas estaba preocupado por la integración regional con América Latina, por el vínculo con China. Le dio instrucciones a Fernando de cómo orientar la política internacional. Hasta en sus últimos minutos estuvo pensando en cómo cuidar justamente el vínculo de Uruguay con sus socios regionales y con su aliado comercial principal que es China, ¿no? Entonces eso habla también de una lucidez y de una vocación superior a sí mismo, increíble, ¿no? Yo luego de la noticia me puse a ver esa entrevista y vi ese fragmento y dije, claro, el viejo que de lo único que se arrepiente es de no haber tenido... Ahí está iniciando protocolarmente ahí está el cajón. El viejo que lo único que se arrepiente es de no haber tenido hijos, porque se dedicó su vida a luchar. Logró que gran parte de la sociedad le diga viejo, que es como le decimos todos a un padre, porque tiene un montón de hijos acá, y yo creo que ha dejado muchísima gente que lo quiso y lo quiere como un padre o como un abuelo. Bueno, si bien es muy pronto para... Ahí estamos viendo pasar los coches, es muy impresionante. Si bien es muy pronto para pensarlo, Marcos, supongo que ese será el desafío, porque el vacío político que deja es muy grande, pero alguien, incluso dentro del Frente Amplio, deberá levantar alguna de las tantas banderas que él reivindicó. Sí, yo creo que ahí quedan figuras relevantes como Orsi, Blanca Rodríguez y Pacha Sánchez, ¿no? Creo que va a estar por ahí el entorno, ¿no? Él, a diferencia de otros líderes internacionales, logró que en su última elección el MPP, su sector, fue la lista más votada de la historia del Uruguay, ¿no? En octubre del año pasado, que en general hay un problema con los relevos en los grandes líderes políticos, ¿no? Pensemos en Cristina, pensemos en Correa, pensemos en Evo con Arce. Bueno, Pepe logró que su última elección en vida dejó a Orsi y se va con la lista más votada de la historia del Uruguay, ¿no? Marcos, Guille te saluda, gracias por atendernos. Me queda por preguntarte, ¿qué ves para adelante? Hoy vos lo decías, nosotros lo decíamos más temprano, parece ser que se terminan eras de la humanidad y la dirigencia que queda, no sé, o al menos en la sensación pesimista, no parece estar a la altura de los dirigentes que nos van dejando. Y nada, ¿qué ves para el futuro en este sentido? Si ves algo de esto, si en la juventud florecen estas ideas. Lo escuchabas un ratito a Sanguinetti, que lo entrevistaron en un medio uruguayo, y decía, bueno, Pepe se ha hecho una persona de carne y hueso que se ha hecho de símbolos y hoy se convierte en mito, algo así decía muy amablemente recordándolo. Pero de aquí hasta adelante, ¿qué? Sí, a mí me cuesta mucho ser optimista, por lo menos el día de hoy, porque veo que los líderes que surgen son más de corte tecno-optimista, más de corte
de índole fascista, pero bueno, yo confío en que vendrán nuevas generaciones, en que vendrán nuevas figuras que peleen más por lo colectivo que por lo individual. Bueno, para eso hay que usarlo al Pepe y a sus palabras y a su legado, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que en algún momento vendrá una nueva camada superadora. Ahora el panorama obviamente es un poco gris. Me cuesta mucho pensar en líderes cercanos superadores, por lo menos el Uruguay, pero de todos modos Pepe dejó una barra grande que Pepe y también otros sectores en el Frente Amplio, también por fuera del Frente Amplio, en el sector sindical. Hay buenos cuadros políticos, pero claro, hoy se terminó de morir, como les decía al principio, toda esa generación que sacó a 1 millón de uruguayos de la pobreza, ¿no? En un país de 3,5 millones. Se nos fue Tabaré, se nos fue Astori, se nos fue Huidobro, se nos fue Bonomi y ahora se nos terminó por ir el Pepe. Y bueno, es un fin de siglo, un cambio de etapa y habrá que construir algo superador o por lo menos a la altura. Gracias, Marco, por el contacto, muy, muy generoso de tu parte, muy amable. Encantado, si estoy a las órdenes, muchas gracias a ustedes. Dale. Chau, chau. Estábamos hablando con el colega Marcos Casas de Montevideo, desde Montevideo, las imágenes lo mostraban en la plaza, que debe ser la plaza de la... Que, digamos, frente, sí, es la plaza, me imagino, donde termina la 26 de julio. Sí. Nada, dando cuenta un poco del clima, de la angustia, de la tristeza que están teniendo los uruguayos con la pérdida de este enorme tipo y enorme dirigente que fue José Pepe Mujica.